Terminamos, ¿Por qué? porque te apesta la boca. No te preocupes, en Dental House te pueden ayudar con la mejor atención. ¿Volvemos? No, pero llévame a Dental House. Si mencionas ABN Periodismo obtendrás un 20% de descuento. Dental House está ubicado en el subsuelo del CSNU. Amigos y amigas, otro día más hablando del gobierno de Noboa, pero esta ocasión hablaremos de ese sutil arte que tiene de esconder la tortura a los ciudadanos. ¡Nos va a matar! Apuesto que si nos metemos a la cabeza de Daniel Noboa, el Ecuador inició el 9 de enero del 2024, cuando personas vinculadas a un grupo de delincuencia organizada asaltaron TC, o antes, en el 7 de enero cuando supuestamente se fugó Fito de la regional. Déjate de mamadas, Enrique. Eso es una mentira. Y entre un montón de cosas que han pasado, esta guerra sin cuartel ha dejado muchos muertos que se convirtieron en números. La pregunta es, ¿esos muertos o esos números son parte de resultados reales? Según el último informe del bloque de seguridad, sí, son resultados. Desde que empezaron las acciones como Fuerzas Armadas, 81.000 operaciones militares, no solamente en Manabí, sino a nivel nacional. Personal militar empleado cerca de 23.000. Pero hoy te vamos a contar, basándonos en 3 fuentes, las cosas que el gobierno no quiere que tú sepas. Nos vamos a alejar de esa gente, de esa luz que aplaude a Noboa todo lo que hace. Porque hoy te vamos a contar historias de agresiones, de abuso sexual y también peleas de voceros del gobierno a nivel internacional. Es que soy un pésimo, pero pésimo enemigo para tener. Oigo el nombre y tiemblo. Quedémonos un ratito en la calle mirando la cotidianidad. Hace pocos días la Policía Nacional capturó a una decena de personas que estarían vinculadas a la banda Los Pepes. Y supuestamente, como siempre dicen, los están procesando judicialmente. Pero ya, vamos a ser sinceros. ¿Ustedes creen que realmente les están procesando? ¡No! ¡No! A la patria en entrega total, a su voz respondemos presente, policía valiente y leal. Esto lo decimos porque entre enero y el 19 de abril de este año, Fiscalía reportó haber recibido más de 18.000 denuncias de delitos y de estas se obtuvieron apenas 217 condenas e inició juicio en 38 casos. Estos son datos del informe de Human Rights Watch, un texto que no le gustó para nada al gobierno nacional. Antipatria. Entonces, vale preguntarnos de nuevo, de todos los detenidos y de todos esos resultados que supuestamente da el bloque de seguridad, ¿cuántos realmente están en un proceso judicial? Aparte, se reportan casos de ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, la madre de Jonat, Eduardo Las Banchón, llora la muerte de su hijo que fue detenido en Durán y que luego de unos días lo encontró en la morgue y hasta el sol de hoy no se sabe qué delito cometió. Como lo vieron aquí, los policías patearon la puerta y se metieron. Así fue, se metieron. Y comenzaron a agredirlo. Para él también usaba su pelo largo, así chorrocito. Vinieron y se lo han cortado, no sé cómo, con qué, con machete, no sé, pero le cortaron el cabello porque la evidencia estaba aquí, tirado todo el cabello, su camiseta tiradas en el suelo mojado, que me imagino le tiraron agua. Y después lo golpearon a más no poder, desde aquí lo golpearon. Y desde aquí lo sacaron. Por otro lado, tenemos una historia que ya les hemos comentado, la de Carlos Javier Vega y Panaqué, un joven asesinado por militares y que luego fue acusado de terrorista. Carlos Javier era una persona cristiana que tocaba en una banda musical. Y después de todo, ¿quién se hace responsable por la muerte de Carlos Javier? Su primo Eduardo Velasco, que estuvo el día de los hechos, también fue acusado como terrorista. De Javier Vega y Panaqué, Eduardo, se lo había en primera instancia instruido por el delito de ataque y resistencia, el cual estaba siendo sustanciado por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública. Pero luego de ciertas diligencias que estaban dispuestas por ese fiscal, este solicitó al juez aplicar el principio de oportunidad. Este principio de oportunidad tiene como finalidad el de ya no proseguir con el proceso debido a ciertas circunstancias. Una de esas es pues algo que se denomina pena natural. La pena natural es aquella que se da como resultado de la acción del investigado, sospechoso o imputado y que en base de esas circunstancias y demás que son evaluadas por la Fiscalía, como te
como explico, ¿no? La fiscalía es la titular del ejercicio de la acción penal pública, es decir, es la que decide si prosigue con la acusación o no prosigue con la acusación. ¿Y quién debería responder esas muertes? Se supone que el Estado ecuatoriano. ¿Y cuándo es la gran pregunta? Capaz y nunca, no lo sabemos. Capaz en 20 años. Pero bueno, aparte de todo esto, la violencia y los apagones también han generado cosas bastante turbias. Por ejemplo, que hay una saturación de cadáveres en la morgue de Guayaquil. Después de 2 meses y medio tuvo que reconocer el cuerpo de su hijo de 18 años en estado de putrefacción. El joven fue asesinado en Guayaquil en abril y desde esa fecha permanecía en uno de los contenedores averiados del Servicio de Medicina Legal y ahora tendrá que vivir con el peor de los recuerdos. Y yo le dije, es mi hijo, y él no me permitió entrar a verlo así. Y así me lo dejaron ver así, como está hecho hueso y podrido. La identificación de cuerpos descompuestos es tortura. Y esa tal vez sería la, digamos, violación más perturbadora que estas familias están padeciendo. Según Insight Crime, una fundación que investiga el crimen organizado, luego del acceso de los militares a los centros penitenciarios, quienes son y quienes no son han recibido tratos crueles de parte de las fuerzas del orden. Por ejemplo, en los operativos policiales en la cárcel del Rodeo en Portoviejo, en febrero de este año se reportó que un PPL fue torturado y que los militares le introdujeron un palo por el recto. Y no, esto no es un caso aislado. La propia Defensoría del Pueblo habló sobre este tema. Denuncias, en efecto, hemos presentado más de 25 denuncias en favor para que se judicialice a la Fiscalía a efectos de que la Fiscalía, a través de la investigación, determine las posibles vulneraciones tanto a los derechos humanos en cuanto se refiere en especial a la tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes que puedan sufrir las personas privadas de la libertad, dado de que es el Estado ecuatoriano a través del gobierno nacional quien debe cuidar y velar. Aunque no les guste y aunque se pongan a vociferar lo que les dé la gana, el Estado, según la Constitución, que es lo que tanto defienden, es el que debe garantizar la vida de las personas privadas de la libertad. Y además de estos tratos crueles, no solamente van dirigidos a grupos terroristas, sino a todo el mundo dentro del sistema carcelario, como si fuera gente de segunda, de última. Solamente recordemos las personas que han muerto en masacres carcelarias, consumidores de droga, personas que portaban 1 gramo de estupefacientes y que al final terminaron decapitados, o defensores de la naturaleza que estaban en el lugar y el momento equivocado. El gobierno acude a instituciones benéficas para alimentar a los presos. El servicio carcelario SNAI pidió desde el 1 de mayo directamente a organizaciones no gubernamentales, fundaciones religiosas y bancos de alimentos la entrega de comida cuando se suspendió el servicio en los centros penitenciarios del norte del país. Y es que los datos panas en serio son escalofriantes. Adentro, más allá de una pelea entre bandas, hay muerte y destrucción. Y todo esto es en complicidad de la gente que está adentro y que es funcionaria pública y también las autoridades. Conversamos con Fernando Bastias del Centro de Derechos Humanos para que nos confirme cuántas son las personas que han muerto dentro de los centros carcelarios. Como Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, desde el año 2018 hemos registrado aproximadamente 680 personas privadas de libertad que han fallecido en contextos de enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. Lamentablemente, el SNAI no tiene cifras claras sobre el número de fallecimientos. Estos datos que te estoy proporcionando lo obtenemos a partir del monitoreo de prensa, pero también a través de peticiones de información que hacemos a determinadas instituciones, por ejemplo, a criminalística, cuando ocurren las masacres carcelarias. Sin duda alguna, este es un subregistro porque seguramente hay más personas que han fallecido y que no están dentro de estos datos, y se debe a la falta de control y de seguimiento que el SNAI no hace a los centros de privación de libertad. Entonces, el gobierno administra el Estado. Noboa es la cabeza del gobierno. Y si el Estado no garantiza la alimentación y además permite la tortura dentro de los centros que deberían ser de rehabilitación social, ¿de quién es la responsabilidad? De Noboa también es la responsabilidad, obviamente. ¿Es una afirmación o es una posibilidad? Pero no, el muchacho prefiere pelearse con organismos internacionales para sacar pecho de que es más varón. Usted es un junior. Por ejemplo, esto decía Human Rights Watch en una carta el 22 de mayo dirigida al presidente de la República. Condenar públicamente violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad que han sido reportadas,
y dejar claro que no se tolerarán estos casos, y que las fuerzas de seguridad están obligadas a colaborar plenamente con los fiscales en las investigaciones sobre abusos. A todo esto, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, se puso bastante bravito y dijo que esto es parte de una agenda progre porque Human Rights Watch está avalado y dirigido por George Soros. Una respuesta muy sencilla. Nosotros sabemos quiénes están atrás de cada una de las organizaciones. Atrás de esa ONG está el señor Soros, que no solo en Latinoamérica, sino que en todo el mundo promueve la desorganización de las sociedades, la completa penetración de grupos irregulares escudados en temas de derechos humanos. No digas mamadas, Mary Jane. Solo le faltó decir que esto es culpa de los Anunnakis y los Illuminatis que quieren sabotear el gobierno. Y lamentablemente, ¿saben qué? No hay comunicado ni informe de ninguna institución u organización que pare lo que está pasando con los militares y los policías. Y es que aparte de militarizar las cárceles y torturar al que es y al que no es, y militarizar las calles también, los robos, secuestros, asesinatos, extorsiones y mil cosas más están a la orden del día en el Ecuador. Desde BN Periodismo queremos decir que tampoco vamos a decir que las cárceles brindan garantías de rehabilitación, porque para que eso pase habría que resetear el país, pero al menos lo que deberían hacer es disimular y cumplir la Constitución y darles alimentación digna a los PPLs. ¿Quién responde por las torturas? No solamente a los PPLs, sino también a las personas que están en la calle y son parados por militares y policías. ¿Quién responde ante las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de parte de militares y policías? ¿Quién da la cara por los muertos y los desaparecidos que coincidencialmente fueron parados por policías y militares? Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo. Thank you.